Alquenos, reacciones y reactivos. En este esquema que os he hecho para guiarme en el tutorial, he seleccionado las reacciones que entiendo que son más importantes y más de examen. Quiero que veáis que las he numerado. La adición de agua en medio ácido es la número 1, la adición de bromhídrico en ausencia de peróxidos, por tanto la adición electrofílica, la número 2, la reacción del diborano, la número 3, la adición de bromhídrico en presencia de peróxido, efecto Carras-Mayo, la número 4, las reacciones de oxidación las he agrupado porque las estudiaremos aparte, que serían las número 5, la adición de bromo en tetracloruro de carbono para obtener el bigdialuro que nos permitirá alcanzar el alquino o el dieno, la número 6, la adición de bromo en agua, la número 7, y esto nos permitirá obtener la molécula de alohidrina o bromhidrina. Vamos a desarrollar estas reacciones despacito, uno a uno, tal como las hemos ido numerando. La número 1 hemos quedado que iba a ser la adición de agua en medio ácido. Bien, ¿cómo se hace esta reacción? Sigue el mecanismo general. Tenemos una molécula de alqueno, vamos a utilizar el vinilbenceno o estireno, y vamos a pensar en si una molécula de agua podría atacarle directamente. Evidentemente no. ¿Por qué? Pues porque los dos son nucleófilos, los dos tienen pares de electrones. Pero nosotros ponemos un medio ácido que va a generar la carga positiva sobre la que se va a desarrollar la reacción. Observen el mecanismo de la reacción. El primer paso será atacar con estos electrones, formarán ustedes el complejo pi, y en el complejo pi seleccionarán el desarrollar el intermedio de reacción de máxima estabilidad. Aquí tienen dos posibilidades: formar un carbocatión primario o un carbocatión resonante con un benceno. La opción es clara, formamos el carbocatión secundario resonante y a ese carbocatión le atacamos con la molécula de agua. Como saben también, el orbital vacío puede recibir el ataque del agua por arriba o por abajo, por tanto, si se genera un centro esterogénico, como es en el caso, ese centro esterogénico será una mezcla racémica. Por tanto, atacamos con la molécula de agua, formamos el oxonio, liberamos el protón, regeneramos el medio y me aparece la molécula de alcohol. Fíjense que es extremadamente similar, por no decir idéntico, al mecanismo de adición de bromhídrico en ausencia de peróxidos, que es la adición iónica. Bien, aquí tenemos que el primer paso de la reacción será atacar con el par de electrones del doble enlace para formar el complejo pi, evolucionar para desarrollar el carbocatión más estable, que será, como hemos quedado, el carbocatión, el orbital vacío, el carbono secundario resonante, y a ese carbocatión le atacaremos con el ion bromuro, con un 50% de expectativas de entrar por arriba o entrar por abajo. Por tanto, se me generará un centro esterogénico racémico y me aparecerá la molécula en cuestión, que será el producto marcónico. La reacción que hemos numerado como reacción número 3 es la adición de diborano y la posterior hidrólisis con peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Indudablemente una reacción súper de examen, porque obtiene un producto anti-Markovnikov. Aquí tienen la molécula de alqueno, la molécula de borano. El mecanismo es un mecanismo que empieza siendo un mecanismo concertado, donde unos enlaces se transforman en otros, y este compuesto sufre un proceso de hidrólisis con peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Entiendo que será una rotura radicálica. El OH, un OH va con el boro, otro OH va al carbono y se obtiene la molécula de alcohol. La reacción que he enumerado con el número 4 es una reacción anómala, es la adición de bromhídrico, pero en presencia de peróxidos, efecto peróxido, reacción de Carras-Mayo, como ustedes la quieran llamar. Bueno, para explicar esta reacción va a ser mejor que pintemos los orbitales y que nos demos cuenta cómo se desarrolla. La rotura en presencia de peróxidos es una rotura radicálica. Por tanto, observen cómo las moléculas de peróxido rompen el bromhídrico formando radicales libres y cómo se me forman moléculas de agua. Por tanto, quien ataca al doble enlace, a los orbitales del doble enlace, va a ser el bromo radical libre. Bueno, vamos a ponerle unos electrones de colores para poder referirme a los orbitales y que sean más claros. Vamos a ponerle estos electrones de colores. Bien, un hidrógeno radical con un OH forma una molécula de agua, y ahora pensaremos, el bromo radical libre, vamos a pintarle un electrón de color amarillo,
¿Con quién preferirá unirse? ¿Con el orbital del electrón rojo o con el orbital del electrón verde? Bien, mirad, por muy sorprendente que os parezca, la conexión se hace con el radical, con el orbital del electrón verde, porque de esta manera, al unirse el bromo a este carbono, me queda el radical libre secundario. Si lo hubiéramos hecho al revés, se me hubiera formado, bueno, el radical libre secundario resonante. Si lo hubiéramos hecho al revés, me quedaría el radical libre primario, que hubiera sido peor opción. Este radical libre afecta a otras moléculas de ácido bromídrico, las rompe homolíticamente, las escinde homolíticamente, y aquí se queda con un átomo de hidrógeno obteniendo el producto final. Bien, vamos a intentar hacerlo de nuevo sin los puntos de colores para que entiendan cómo se desarrolla o cómo habría que pintarlo en un examen. Aquí tenemos la molécula de alqueno, aquí tenemos la molécula de ácido bromídrico, que hemos quedado que se escinde homolíticamente en presencia de las moléculas de peróxido, que los hidrógenos radicales con OH forman moléculas de agua, por tanto desaparecen, y que el bromo va a unirse al carbono de la punta, porque de esta manera se forma el radical libre más estable. Con este electrón formo esta conexión y aquí me queda un electrón, un orbital por un electrón. Bien, ahora ese radical libre que tenemos aquí formado afecta a otras moléculas de ácido bromídrico y por motivos de tipo espacial, pues lo más normal es que entre un átomo de hidrógeno obteniendo el producto antimarcónico. Y hemos hecho la reacción número 4. La 5 hemos quedado que la vamos a estudiar aparte como reacciones de oxidación. Vamos a hacer la reacción número 6, que es la adición de bromo en tetracloruro de carbono. Cuando una molécula de alqueno ustedes la ponen con bromo en un disolvente completamente inerte como es el tetracloruro de carbono, van a entrar dos átomos de bromo y van a entrar en trans. Observen que sale el ion bromuro, que se forma el complejo pi. Como este complejo pi evoluciona al carbocatión más estable, que en este caso sería el carbocatión secundario resonante, que lo vamos a pintar aquí, y a ese carbocatión le ataca en trans el ion bromuro. No olviden esta característica: la adición de bromo en tetracloruro de carbono es una reacción que se hace en trans, se hace en anti. Bien, hay una reacción variante a la del bromo en tetracloruro de carbono, que es la reacción número 7 en nuestra guía de reacciones, donde ponemos bromo y vamos a emplear un disolvente que va a participar en la reacción. Vamos a poner sosa. Bueno, el primer paso de la reacción sería idéntico a lo anteriormente contado, donde con este par de electrones vamos sacando el ion bromuro, pero ahora, cuando han formado el complejo pi y han separado el ion bromuro, piensen que ese ion bromuro tiene la posibilidad de formar bromuro de sodio, que es una molécula estable. Forman el complejo pi y rompen el complejo formando el carbocatión. Bien, estamos en el momento del carbocatión. Ahora al carbocatión no le va a atacar el ion bromuro. Hemos quedado que se ha ido con el sodio. Por tanto, el que le va a atacar va a ser el grupo hidroxilo, que va a entrar en trans, y de esta manera formarán la alohidrina o bromidrina. Bien, estas son las reacciones que entiendo. Les he contado de las 7 reacciones, les he contado 6 porque hemos apartado la reacción número 5, la hemos apartado para describirlas completamente aparte. Vamos a volver a verlas y vamos a analizarlas. Tenemos, atención, la número 1, la adición de agua en medio ácido para formar alcoholes por un mecanismo de carbocationes. Importante retener el mecanismo de decarbocaciones. La número 2, adición de bromídrico, pero en ausencia de peróxidos, porque en presencia de peróxidos es la adición anti-Markovnikov. La reacción tanto de adición de agua como de adición de bromídrico en ausencia de peróxidos es un fenómeno Markovnikov, de orientación Markovnikov. La reacción transcurre a través de intermedios carbocatiónicos. No olviden que cuando forman un carbocatión pueden surgir transposiciones, resonancias o racemizaciones si se generan centros estereogénicos.
La reacción número 3 ha sido la reacción del diborano, con diborano y la posterior hidrólisis con peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Es una transformación de dobles enlaces en alcoholes anti-Markovnikov. La reacción número 4 ha sido la adición de bromhídrico, pero en presencia de peróxidos. En presencia de peróxidos, la reacción sigue un mecanismo radicálico, es una adición anti-Markovnikov, y se obtendría el compuesto que os he pintado. Luego la reacción 6 y 7 son las adiciones de bromo, pero en tetracloruro de carbono, para que entren dos bromos en trans. Fíjense, cuando tienen dos bromos en trans, se pueden provocar pérdidas de bromhídrico para formar dienos o para formar alquinos, pero eso será cuestión de otro tema. Si emplean bromo en sosa o bromo en agua, se forman las aloidrinas. Esas mismas reacciones se las he preparado en este otro esquema, donde ya he quitado las oxidaciones para que se vean simplemente la adición de agua en medio ácido, la adición de bromhídrico en ausencia de peróxidos, la reacción del diborano, la reacción de adición de bromhídrico en presencia de peróxidos para que la reacción vaya por una rotura homolítica, la adición de bromo en tetracloruro, la reacción de bromo en tetracloruro de carbono y la reacción de bromo en agua para formar las aloidrinas. Bien, aquí tenemos otro esquema que me viene a decir lo mismo, pero que tiene los reactivos, que hay las reacciones de adición y las reacciones de oxidación. Las reacciones de adición, ya saben, adición de agua para formar alcoholes, adición de bromhídrico en ausencia de peróxidos, clave, marcar que están en ausencia de peróxidos para que sea una adición iónica. La reacción del diborano, la adición de bromhídrico en presencia de peróxidos, que es una adición radicálica, la adición de bromo en tetracloruro de carbono o la adición de bromo en agua para que se forme la aloidrina. Bien. Aquí he hecho otro esquema donde se pueden ver los mecanismos. Un momento, porque tendré que girar la pantalla para que lo vean. Adición, las he enumerado de otra manera. Adiciones, la adición de bromhídrico en ausencia de peróxidos para que sea la formación de un carbocatión con las consecuencias que tiene formar carbocationes, la adición de bromhídrico en presencia de peróxidos para marcar el mecanismo radicálico, la adición de bromo en tetracloruro de carbono para marcar que es una reacción que se hace en trans, y la reacción con bromo en agua para formar bromhídrinas.